Si alguien te dice que existen verdades eternas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Hoy me acompaña un poeta que tiene mucho que hablar sobre la vida cotidiana. Sus poemas tienen que ver con la soledad, el silencio, el vacío e incluso la muerte. Me estoy refiriendo a Rafa Corretxer. Gracias por estar conmigo, Rafa. Muchas gracias. ¿Cómo es vivir con la poesía o tener el alma de poeta? ¿Demanda mucha entrega o sacrificio? ¿O si por el contrario, tenerla dentro o al lado de uno es lo más natural y sencillo tanto como respirar, Rafa? Bien, buenas tardes. Para mí el ejercicio de poeta, el ejercicio de poesía es quizás, pues hay que tomarlo con naturalidad, quiero decir, somos personas normales, quiero decir. Lo que pasa es que sí que es cierto que ese ejercicio pues presupone pues cierta disposición hacia la meditación, hacia el análisis, hacia observar las cosas con cierta fantasía, con incluso un punto, una mirada que recuerda mucho la primera mirada, la mirada del niño, la mirada de la infancia, ¿no? Entonces, realmente el trabajo o la predisposición para la vida no es algo especial. Lo especial es la forma de mirar la mirada. ¿En qué momento se te manifestó la poesía? ¿Qué te dijo? ¿Y con qué argumentos te convenció para formar parte de sus filas? Bien, realmente yo no tengo una conciencia clara de cuándo llegó ese momento. Yo recuerdo que siempre desde pequeño, pues siempre he escrito y tal. Sí que es cierto que, bueno, llega un momento, pues ya con una edad madura, pues 30, 35, que ya empiezo a dedicarme a la poesía, pero de una forma quizás muy en solitario. Es decir, en mi casa, ¿no? Pues yo era lector. Y bueno, pues empecé a escribir, pero empecé a escribir tampoco sin demasiada conciencia a lo mejor de lo que estaba haciendo, ¿no? Sino como más con una canalización de una expresión interior, pero no con esa conciencia pura del ejercicio de la poesía. Eres diplomado en relaciones laborales. ¿Cuánto tienes que negociar con la poesía a la hora de querer plasmar tus emociones y sentimientos en el papel? Bueno, yo no soy el que negocia, es ella la que negocia. Negocia contigo. Sí. ¿Y ganas siempre? Es bastante complicado porque bueno, la solución, el pacto a esta negociación es llevar siempre un cuaderno encima y tomar notas continuas, quiero decir. Yo pues eso, llevo los cuadernos encima y se trata de cuando a uno le viene la inspiración o ese verso que puede empezar un poema, o esa sensación o esa visión, esa especie de fotografía, pues tomar nota. No sé si me estará viendo alguno de mis clientes por si acaso, pero sí que me pasa muchas veces que a lo mejor pues sí que es verdad que estoy trabajando y tengo que interrumpir lo que estoy haciendo porque bueno, pues esa negociación me exige que en ese momento tengo que... Toda tu atención. Sí, efectivamente. Claro, no puedo medir, eso no lo puedo medir. Sí que a veces alguien me dijo, la poesía es una novia a la que tienes que dominar y ponerla en el bolsillo. Yo no puedo. No puedes dominarla, que dominarla. ¿Es la poesía una especie de manual para entenderse mejor a uno mismo y por ende a los demás? ¿Cuánto podemos descubrirnos mediante nuestra poesía? Evidentemente la poesía es un caudal absolutamente excepcional para conocernos y para conocer a los demás mediante el análisis del yo a nosotros, claro. Entonces yo pienso que es una forma, la poesía es ante todo reflexión, pensamiento, idea y bueno, evidentemente es una voz interior que permite conocer mucho mejor. Bien, todo esto entre comillas, quiero decir, porque sobre todo preguntas, respuestas, muchas preguntas y a veces dolorosas para con el propio poeta o para con su relación con el entorno que rodea o con el mundo que nos rodea. ¿Y eres honesto con esas respuestas?
¿Estás conforme con ellas? Bueno, la honestidad implica eso, si no estás conforme, aceptar. Entonces, claro, por eso he dicho antes que a veces es muy duro ser poeta. Por eso mismo, porque te puedes encontrar cosas que no te gustan. Entonces, claro, hay que hacer un esfuerzo y hay que navegar muchas veces contra corriente. ¿Qué te dice la gente cuando le cuentas o descubre que eres poeta? Y es más, ¿cómo te ves a ti mismo como poeta y qué es lo que dices de ti a la hora de definirte? Bueno, bien, como decías antes, soy de relaciones laborales y contable, entonces claro, pues la gente no se imagina que yo, dedicándome a esto, pueda ser poeta. Claro. Además, la gente tiene una idea muy estereotipada del poeta, ya sabes tú, ¿no? Entonces, pues claro, esa idea preconcebida, pues quizás es contra la que tenemos que luchar un poco, ¿no? Y además es que dedicarse a la poesía es bastante ingrato, porque como decía Wisława Szymborska, el poeta pues se sienta, piensa, medita, a lo mejor en 6 horas tienes escritos 4 versos, pero bueno, esa es la tarea y esa es la lucha diaria, ¿no? Y después, pues claro, yo creo que para mí ser poeta o dedicarme a la poesía pues es una fuente muy grande de enriquecimiento, ¿no? De entendimiento. ¿Es posible llegar a conseguir un concepto claro acerca de la poesía? ¿Te refieres a...? ¿A qué es? ¿De qué está hecha? A eso. Bueno, la poesía, sobre eso se ha escrito mucho, ¿no? El concepto de poesía, ¿qué es la poesía? Yo creo que básicamente la poesía es un discurso, la poesía es algo, yo creo que se puede definir como investigación. A ver, estas palabras pueden resultar muy frías, a lo mejor hay gente que me escucha y dice, bueno, este señor a lo mejor no se dedica a la poesía, se dedica a, no sé, es investigador de esto. No, es que claro, para mí la poesía es algo muy enraizado con la filosofía, quiero decir, es algo que está muy enraizado con el conocimiento. Yo creo que a partir de ahí, es como la música, ¿no? La pintura, por qué pintamos, por qué escribimos. Evidentemente lo que queremos es llegar a conocernos a los demás, ¿no? Y sobre todo buscar la belleza y sobre todo rescatar del olvido, pues todo eso es la poesía. ¿Consideras que la poesía tiene un efecto sanador? ¿Qué buscan los lectores en ella? Bien, yo creo que el lector lo que busca es identificarse con esos poemas que tú escribes. Por eso efectivamente el poeta, una vez ha terminado el poema, lo entrega a sus lectores y ese poema deja de pertenecerle, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí es donde está lo hermoso y lo difícil de la poesía, que tú escribas y que consigas que una persona pueda identificarse con esas palabras, con esos versos, con esos poemas que tú trabajas y que tú das para la lectura. ¿Pero tú crees que pueda llegar a curar en algo el alma de las personas que leen estos poemas? Yo creo que sí, al igual que la música o la contemplación, yo creo que la poesía tiene un efecto sanador, o al menos un efecto esclarecedor. Hay poetas y expertos en este género que manifiestan que la poesía de por sí es selectiva y que no todos están en capacidad de comprenderla. ¿Estás de acuerdo con esto? Pues estoy en total desacuerdo. A ver, dinos. Sí, porque yo creo que el poeta tiene que escribir para... Vamos a ver, vamos a exigirles a los lectores también, quizás, un cierto rigor, pero lo que no podemos hacer es pretender que la poesía sea elitista, ¿verdad? Joan Margarit dice que la poesía es una cámara oscura. A mí hay gente que me dice, es que yo no entiendo la poesía. Llegan lectores y me dicen, es que yo no entiendo la poesía, no sé lo que me estás queriendo decir. Yo creo que si tú te sitúas frente a un poema y empiezas a leerlo, te adentras en él, si cuando has iniciado el camino, los primeros pasos, cuando llegas al final, has encontrado que ese poema te ha dado algo, te ha aportado algo, yo creo que ya has entendido ese poema, ¿vale? Por eso creo que todos estamos capacitados para entender la poesía. Los que debemos estar capacitados y preparados para que esa poesía sea comprensible y asumible por el lector somos nosotros. Pero claro, siempre pidiendo al lector, claro, el lector tiene que hacer un pequeño esfuerzo también.
no lo podemos poner todos nosotros. Un esfuerzo con el corazón más que con la razón, supongo. Efectivamente, efectivamente. La poesía está escrita con palabras que no son las que usamos en el lenguaje normal. La poesía no es un lenguaje tradicional, no es un lenguaje jurídico. Entonces, claro, tiene una parte muy importante, un componente muy importante de imaginativo, claro. Entonces, si vemos la poesía como quien lee una carta comercial, desde luego es imposible que la podamos asumir o que la podamos comprender. ¿Cuáles son los límites de la poesía y hasta dónde no le es posible llegar? Límites en cuanto a expresión yo creo que la poesía no tiene. Ya. Y yo creo que la poesía puede llegar a todos los sitios y puede hablar de todo. Ya es una cuestión del poeta. Que sepa hacerlo. Pero algunas tienen sus limitaciones, ¿no es cierto? Sí, para llegar a comunicarle todo, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Igualmente también el público, efectivamente, lectores, ¿no? claro. A ver, es que claro, hay que medir mucho las palabras, pero claro, todo está también en la sensibilidad del que va a recibir. Claro, la poesía la función de la poesía es conativa, es decir, tiende a influir en el lector. Pero claro, el lector debe tener, al igual que el poeta, debe tener esa sensibilidad preparada para poder recibir ese mensaje. Si no, el canal... O por lo menos la voluntad. Efectivamente, por lo menos la voluntad. ¿Qué ingredientes debe poseer un poema para ser masivo? ¿Cuándo es más rompedor o efectivo? ¿Hablando de amores posibles o imposibles o encendiendo conciencias? Bueno, pues aquí tenemos ejemplos de todo, por ejemplo, pues yo podría hablarte de Pablo Neruda y los 20 poemas de amor. Podría hablar también de Miguel Hernández, por poner ejemplos que la gente conoce. Sí. Pero podría hablarte de Salvatore Quasimodo. A Salvatore Quasimodo una vez en una entrevista se le reprochaba que no hacía poesía social. Y él decía que ¿acaso los poetas no están siempre del lado de la justicia? ¿Verdad? Desde ahí yo creo que igual de conmovedor puede ser un poema que hable de libertad, que hable de los labios de una muchacha, por ejemplo. Y puedes enraizar las dos ideas. Convertirlo en una especie de binomio. Exactamente. Los elementos no son opuestos. Puede existir un poema romántico y combativo a la vez. Y eso es lo que rompe. ¿Crees que a nuestra vida actual le hace falta un toque poético o ya lo es en toda su complejidad? Nuestra vida actual está regida por los relojes. Yo ahí tengo uno y aquí tengo otro de arena, porque creo que es más romántico. Pero sí, es cierto. Yo creo que necesitamos detenernos y seguimos hoy en día, ya sabes tú, estamos con la imagen, con internet, todo está... Yo creo que al final ya no le asombra nada. Vemos el telediario, vemos Gaza y quizás ya no nos conmueve, estamos acostumbrados. Entonces yo creo que lo realmente importante es que sigamos teniendo asombro, curiosidad, ¿vale? Y detenernos, pararnos, a ver, a pensar. La primera mirada, eso es muy importante, como si fuera la primera vez, porque si no perderemos la humanidad. Dejaremos de darle valor a cosas que son muy importantes. Nos perdemos. Sí. Y hay que recuperarnos en ese sentido. Efectivamente. ¿Consideras que un poeta puede ser un buen crítico de su compañero? ¿Qué tan presentes están las rivalidades en este medio? ¿Después salió de la llave? Sí, bueno. A ver, yo no soy rival de nadie, pero bueno, en la historia de la poesía española, pues no sé, tampoco me interesa, quiero decir... Bueno, entrar en controversia. Sí, no quiero decir, yo creo que lo importante lo importante es la palabra. Bueno, a mí qué más me da silencio, experiencia. Podríamos estar hablando sobre esto y yo creo que no me parece algo importante. No me parece importante. No creo que si estamos hablando de que debemos detenernos a mirar tranquilamente, a comprender a los demás, a entender
Y también creo que un poeta puede ser muy buen crítico de un compañero. Eso sirve de mucho. Yo cuando tengo un libro terminado, lo primero que hago es pasárselo a mis amigos más cercanos que son poetas y libremente me expongo a la crítica. No hay ningún problema en ello. No, para mí no. Para mí no. Primero, en la primera, hay que ser honesto. Hay que ser honesto y el ego dejárselo A un lado. en el armario. ¿Cuándo un poema es malo y quién puede tener el suficiente poder o autoridad para decirlo? Bueno, hemos terminado con la palabra honestidad. Yo creo que, vamos a ver, la persona que se dedica a la poesía, lo primero que tiene que hacer es formarse. Lo más importante para un poeta, ante todo, es ser un buen lector. Y además, lo bueno que tenemos los poetas, por eso te decía que yo no entiendo de rivalidades, lo bueno que tenemos los poetas es que tenemos mucho trabajo ya hecho por otros poetas y muchos poemas hechos por muy buenos poetas, con lo cual hay que pensarse muy mucho traer un poema al mundo con todo lo que ya está escrito, ¿vale? Entonces, claro, yo creo, en base a eso, primero, mucha lectura y después con honestidad, yo creo que uno se da cuenta enseguida. A mí me pasa que cuando escribo un poema que es una patata, ni me lo pienso, quiero decir, soy incapaz, no. Además, yo por eso tengo mucho por que decir. Para mí la poesía, aparte de ser pues un vehículo de denuncia, de poner voz a los que no tienen, de abrir la belleza, de hacer pues que las cosas choquen, ¿vale? Para mí la poesía ante todo es yo me considero un tallador, quiero decir. Yeah. Yo quiero tener un producto y repito, quizá el término producto, yo quiero tener un trabajo muy bien hecho, muy afinado, y eso yo no tengo prisa, con lo cual no quiero escribir malos poemas. Y la siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Estás satisfecho con tu trabajo? ¿Qué te dijiste cuando escribiste tu primer poema? ¿Y cuándo por primera vez, qué sentiste cuando fuiste por primera vez galardonado, premiado? Bueno, la verdad es que eso es... Bien, yo tengo, como te digo, buenos amigos poetas, y recuerdo un comentario que me hizo unos amigos, Rafael Coloma, Marcos Pérez, y recuerdo un comentario que me hizo Antonio Cabrera, un estupendísimo poeta, que me dijo: Rafa, has ganado premio. Es que me acordaré todavía, lo recuerdo perfectamente. Me mandó una carta y me dijo: has ganado el premio, revuélcate si quieres 48 horas en esta charca de elogios, pero mañana Se acabó. ya no hay nada. O sea, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir luchando, y es como si empezaras una carrera de nuevo y no puedes quedarte parado. Quiero decir, no se puede uno dormir los laureles. Evidentemente, claro, para mí el premio significó pues ser publicado y que el libro pudiese llegar a los lectores, claro. Pero No más, ahí quedó. Nada más, claro. A ver, sí que es verdad que, bueno, pues la gente pues te va conociendo y estas cosas, pero bueno, yo creo que no puede uno detenerse en eso, sí. ¿Qué experiencias te trajo obtener el 6º premio de poesía César Simón por el poemario titulado El azul de los lápices? Ser galardonado allana el camino de un escritor hacia la consagración. ¿Cómo lo ves? Bueno, consagración. Yo es que... Yo siempre tengo la sensación... Es que yo soy muy crítico conmigo mismo, entonces claro, siempre tengo la sensación de... Soy bastante... En ese aspecto soy bastante prudente, ¿sabes? Entonces, ¿cuándo está uno consagrado? Es que la poesía es un género minoritario, quiero decir, es absolutamente extraordinario cuando uno completa un poema y se da cuenta de que ese poema pues vale la pena, es decir, se sostiene. Ya no te estoy diciendo de que sea un poema absolutamente maravilloso, te estoy diciendo de un poema que se sostiene y que lo leen tus amigos o lo lee la gente y te dicen: oye, este poema pues vale la pena, ¿no? Tiene unas ideas, me ha llegado. Pero más allá de... Sabes que la poesía, pues lo que te decía, es un género minoritario, entonces
Yo creo que al final uno acaba escribiendo para sus amigos, para círculos cercanos y bueno, sí que es verdad que a mí, ya te digo, me gusta ser un buen lector y eso te permite pues que otra gente confíe en ti, que te entregue sus libros o que haya gente que se acerque a ti y te diga, por favor, ¿me pondrías prólogo a este libro? ¿Me das una crítica de este libro? ¿Sabes? Eso sí, pero hablar de esos temas ya me parece, no sé, para mí me impone mucho respeto, quiero decir, yo ni mucho menos. Por otro lado, tu poemario El nadador nocturno fue finalista del afamado Premio Loewe. ¿Qué crees que vio el jurado en tu trabajo? ¿Qué elementos destacan en este libro? Bueno, El nadador nocturno, a diferencia de El azul de los lápices, quizás sea un libro, bueno, evidentemente es bastante más compacto y ya está bastante más hecho, ¿no? El azul de los lápices pues es un libro de taller, yo he sido habitual de talleres, del taller de poesía de la Universidad Politécnica, y El nadador nocturno ya es un libro con más, digamos, con más cuerpo. Yo lo entiendo con más cuerpo, ya con un estilo bastante más definido, bastante más claro. A pesar de todo, pues no deja de tener elementos que recuerdan mucho a lo mejor de hecho el título viene de uno de los poemas que hay en El azul de los lápices. Yo creo que tampoco no son dos libros que cuando presentamos el libro dije que quizás era una continuidad, pero bueno, es que claro, el pensamiento ya está muy hecho. A los 50 años ya no va a venir ningún dios a explicarte cuál es tu camino en la vida, entonces claro, tienen una continuidad pero son libros distintos, ¿no? Están hechos de distinta forma, a lo mejor abordan temas diferentes, quizá el primero tiene versos más cortos y el segundo tiene ya versos más elaborados, más que se desarrollan más. La gente me decía, tú no eres un poeta de verso largo, eres un poeta más de versos cortantes. Yo me empeñé en hacer versos largos, efectivamente. Y bueno, pues El nadador nocturno sí que tiene esa diferencia con El azul de los lápices. Como decías, has prologado varios poemarios, entre ellos Las lunas de Miles Davis, de Rafael Coloma, sí. Los días de lo posible, de Javier Erro, A la luna de Valencia, de Mila Villanueva. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te lo piden? Y algo más, ¿estás obligada a decir que te gustan, así no corresponde a la verdad? Bueno, he tenido suerte con esos libros porque... Ay, esa pregunta es muy capciosa. No es con mala intención. Esa pregunta es muy capciosa. Es afán de saber. No, hasta ahora he tenido mucha suerte con los libros que me han entregado, ¿vale? Porque el de Mila Villanueva pues es un libro de haikus, a mí me gustan los haikus. Rafa Coloma es un grandísimo amigo mío y tiene un libro estupendo. Javier Erro es un chaval que empieza con mucha ilusión. Y tengo otro prólogo también de Mar Busquets, que bueno, que es también una estupenda amiga, y Mar Busquets pues ya sabemos todos que es una poeta excelente, con mucha sensibilidad. Entonces claro, hasta ahora he tenido suerte. Bien es cierto que también pues ha venido gente a que le prologase y tal, y bueno, pues yo qué sé, yo tampoco soy... Pues es que la gente escribe y pone mucho amor en lo que hace, entonces claro, a mí también, a veces, pues, yo te lo haré, no te preocupes, yo nunca le digo a nadie que no. Pero si llegas a detectar que no es un buen libro, ¿cómo haces para salirte del problema? Ah, lo dices. Sí. Aunque les duela. Es que claro, tengo que ser sincero. La honestidad, volvemos a la honestidad. Claro, yo tengo que ser sincero. No le dices con unas palabras, pero bueno, se puede hacer un prólogo de un libro y en el prólogo decir, bueno, pues puedes explicar también un poco pues que el libro está en un tránsito y tal, pero sobre todo intentar hablar con el autor, porque el autor te pasa el libro y tú le pasas el libro al autor conocido. Entonces, pues, con notas. Por otro lado, los prologuistas de tus poemarios, Iván Brull Pons y Juan Pablo Zapater, El azul de los lápices y El nadador nocturno, respectivamente, coinciden en afirmar que tu poesía es exigente. ¿Qué tanto es así? ¿Te dejas la piel en ella? Sí, literalmente sí. Cada libro, pues el periodo de maduración de cada libro han sido año largo y de escritura han sido 3. Y El nadador nocturno hasta última hora estuve retocando y
Y siempre, claro, es que es tan maravillosa la palabra que cualquier cambio puede cambiar. ¿Eso se desvirtúa? ¿No pierde su esencia con tanto cambio? Es que ahí está la magia. Ya. Y lo que se desvirtúa es porque es malo y no vale. Y se mata. Y tú eres radical, ¿es Sí, eso? sí. Me exijo mucho. Juan Pablo Zapater va más allá, afirmando que se muestra a un tiempo como maestro y discípulo de sus propios pronunciamientos poéticos. ¿Eso es posible, ser maestro y discípulo al mismo tiempo? Sí, por eso que te digo, porque hay una técnica muy, vamos, una exigencia alta. Entonces, yo creo que él, cuando dijo eso, pues lo dice porque cuando uno se dispone a escribir un poema, tiene que pensar que es el poeta mejor preparado del mundo. Pero cuando ya lo está escribiendo, tiene que pensar que es el aprendiz menos preparado del mundo. Quiero decir, que cuando empiezas a escribir, tienes que pensar que vas a escribir y que mucha gente está pendiente de lo que escribes y que vas a dar palabra para que la gente la interprete. Pero a la vez hay que ser muy respetuoso con ella, hay que tratarla muy bien, hay que tener mucha inocencia, hay que tener mucha maldad. Es un juego de maestro y aprendiz, efectivamente. Parafraseando el título de tu último poemario, ¿en qué aguas quiere nadar Rafa Corretxar? Líbrame de las aguas tranquilas, ¿no? Que yo me tiraré de la... ¿Te gustan las tormentosas? Bueno, me gusta poner el dedo en la llaga y no limitarme a juegos florales. Me gusta que en mi poesía esté presente, pues por ejemplo, Palestina, pero que esté presente también una persona normal. Quiero decir, yo quiero que mi poesía abarque mucho territorio, y que haya mucha gente que se vea en esa poesía, pero al mismo tiempo creo que el poeta tiene que estar preocupado por las cuestiones sociales. No nos podemos limitar, como te decía, a juegos florales. Está la reflexión en el pensamiento, pero también está la acción en la poesía, pero la acción en la palabra. ¿Y lo vas logrando? Yo creo que sí, ahí están. Yo creo que esos dos libros son un buen ejemplo, que si yo no dejo atrás voces que no suenan, yo no las dejo atrás, quiero que estén en mi poesía y quiero que mi poesía sea un reflejo de todo eso. Y yo quiero que mi poesía sea un reflejo del mundo. Me has dado el titular. Muchas gracias, Rafa Corretxar. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias a ti, Eva. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haber estado conmigo. Soy Elga Reategui. Nos vemos próximamente. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas, no le creas, no le creas, no le creas. Y si te dicen que no lo puedes lograr o que eternamente te van a amar, o que lo que haces no le es pecar,